Diccionario Bíblico Hablado, una producción de Big Music Enterprise. Bienvenidos. Bet Aven, nombre geográfico que significa casa de engaño o de idolatría. Ciudad cercana a la Ai, al este de Betel. Josué 7:2. Formaba el límite de Benjamín, Josué 18:12, y estaba al este de Micmas. Primera de Samuel 13:5. Saúl derrotó a los filisteos en este lugar después de que Dios utilizara a su hijo Jonathan para iniciar la victoria. Primera de Samuel 14:23. La ubicación exacta se desconoce. Las sugerencias incluyen Burga al sur de Betel, Telmarián y Ai. Oseas utilizó el término para describir a Betel, que se había convertido en una casa de engaño e idolatría en lugar de ser la casa de Dios. En consecuencia, les ordenó a los adoradores que se negaran a ir allí. Oseas 4:15. Que se prepararan para una batalla contra un ejército que marchaba desde el sur para enfrentarse con Benjamín. 5:8. Y que tuvieran temor de los becerros de oro que habían en el lugar de adoración en Betel. No porque representaran la presencia del temible Dios, sino porque provocarían un desastre sobre la nación. 10:5. Todos los lugares de adoración eran Aven, engaño e idolatría. 10:8. Bet Asmavet, nombre geográfico que significa casa de la fortaleza de la muerte, ciudad natal de 42 personas que regresaron con Zorobabel a Palestina después del exilio babilónico alrededor del 537 a.C. Nehemías 7:28. Esdras 2:24 denomina a la ciudad de Asmavet. Podría ser la actual Ismet, ubicada a unos 3 kilómetros al norte de Anatot. Bet Baal Meón, nombre geográfico que significa casa de la residencia de Baal, ciudad asignada a la tribu de Rubén. Josué 13:17 equivale a Baal Meón. Bet Bara, nombre geográfico que significa casa de Dios. Si el texto de Jueces 7:24 es correcto, corresponde a un vado sobre el río Jordán y o a la aldea que se encuentra allí. Muchos eruditos bíblicos creen que los copistas cambiaron el texto original al introducir un nombre geográfico que originalmente no estaba. Bet Birai, nombre geográfico que significa casa de mi creación, ciudad asignada a la tribu de Meón. Primera de Crónicas 4:31, aparentemente equivale a Lebaot. Josué 15:32 y Bet Lebaot. Josué 19:6. Se desconoce la ubicación. Bet-Kar, nombre geográfico que significa casa de las ovejas, sitio final de la batalla donde Dios tronó desde el cielo a favor de Samuel para derrotar a los filisteos. Primera de Samuel 7:11. La ubicación se desconoce a menos que los copistas hayan cambiado un Bet-Orón original, tal como creen algunos estudiosos de la Biblia. Bet-Dagón, nombre geográfico que significa casa de Dagón. El nombre aparentemente indica un lugar para adorar a Dios. Filisteos de Dagón, ciudad dentro del territorio de la tribu de Judá. Josué 15:41. Probablemente sea la actual Kirbet Dajón en el camino que une Ramallah con Jope, ciudad de Aser. Jueces 19:27, sin ubicación segura en el presente. Bet Diblatain, nombre geográfico que significa casa de las dos tortas de higo, ciudad de Moab, sobre la que Jeremías pronunció juicio. Jeremías 48:22. El rey moabita Mesa se jactaba de haber edificado la ciudad alrededor del 830 a.C., tal como está registrado en la piedra moabita. Podría ser la actual Kirbet Etem. Bet Eden, nombre geográfico que significa casa de bendición. Amós anunció la amenaza de Dios de quitar la casa real de Bet Edén o de la casa del Edén. Amós 1:5. Se estaba refiriendo obviamente a un lugar de Siria. Los registros asirios hacen referencia a Bit Idini, una ciudad-estado entre los ríos Éufrates y Balik, en la región norte de la misma Siria.
Asurbanipal II la conquistó en el 856 a.C. Un representante asirio se jactó de haber conquistado Bet Eden. Instó a Ezequías a rendirse alrededor del 701 a.C., Segunda de Reyes 19:12. Ezequías incluía Edén como uno de los estados que realizaba negocios con Tiro, Ezequiel 27:23. Betel, nombre que significa casa de Dios. Betel fue importante en el Antiguo Testamento por razones geográficas como religiosas. A causa de las corrientes de agua abundantes, la región era fértil y atractiva para los asentamientos que datan de una época tan temprana como el 3200 a.C. y respalda la mención de una ciudad en los días de Abraham. En la actualidad, la aldea de Beitín descansa sobre gran parte de las ruinas de Betel, ubicada en la intersección de la ruta principal que atravesaba los montes del norte a sur y el camino que se dirigía desde Jericó hasta la llanura central. Betel era testigo de muchas travesías locales e internacionales. Se convirtió en una ciudad limítrofe, destacada entre tribus y posteriormente entre los dos reinos. En el aspecto religioso, Betel sirvió como santuario durante las épocas de los patriarcas, los jueces y el reino divino, por lo cual ocupaba el segundo lugar como centro religioso después de Jerusalén. Cuando Abraham entró en Canaán, edificó un altar en Betel donde invocó el nombre de Jehová, Génesis 12:8, y al que luego regresó después de su estadía en Egipto, Génesis 13:3. Su nieto Jacob pasó la noche en ese lugar cuando iba camino a Siria a buscar una esposa. El Señor le confirmó pacto abrahámico a Jacob mediante un sueño y éste cambió el nombre del lugar, que anteriormente se llamaba Luz, por el de Betel, casa de Dios, Génesis 28:10 al 22. Es probable que en los pasajes anteriores relacionados con Abraham se haya hecho referencia al nombre de Betel, pero sin seguir un orden cronológico. Cuando Jacob regresó con su numerosa familia, se dirigió nuevamente a Betel para escuchar la confirmación del pacto que le hizo el Señor, y allí se le cambió el nombre por Israel. Jacob levantó una vez más en este lugar un monumento de piedra, Génesis 35 del 1 al 16. Después de este periodo patriarcal se produjo una amplia fortificación. En la época de la conquista, Betel y Ai fueron tomadas juntas. Josué 7:2, 8:3 al 17, 12:9 y 16. Pero la derrota definitiva de Betel se relata posteriormente en Jueces 1:22 al 26. Al comienzo era una ciudad fronteriza de Benjamín, Josué 16 del 1 al 2. Más tarde formó parte del reino del norte, Primera de Crónicas 7:28, después que Abías la anexara a Judá solo por un breve periodo, Segunda de Crónicas 13:19. El arca del pacto estuvo en Betel durante parte de la época de los jueces, Jueces 20:27, y las tribus convergieron allí por Benjamín a fin de vengarse de la atrocidad moral de Gabaá, Jueces 20 del 18 al 28. Ofrecer sacrificio y buscar la guía del Señor, Jueces 21 del 1 al 4. Betel también fue el lugar donde Débora, Jueces 4:5 y Samuel, 1 Samuel 7:16, juzgaron los asuntos civiles de los religiosos de los israelitas de la religión. Es evidente que Betel era vulnerable en la época de los jueces, ya que la arqueología demuestra que durante ese periodo fue destruida varias veces. Bet Emek, nombre geográfico que significa casa del valle, ciudad fronteriza del territorio de la tribu de Aser, Josué 19:27, ubicada en la moderna Tel Mimas, 10.5 kilómetros al noreste de Aco. Betén, nombre geográfico que significa vientre, ciudad limítrofe de la tribu de Aser, Josué 19:25. Podría estar ubicada en Kirbet Abtún, 18 kilómetros al sur de Aco. Bet Eked, nombre geográfico que significa casa de Esquileo, lugar donde Jehú se reunió con los representantes del rey Ocosías de Judá y los mató luego de haber matado a Jezreel, a todos los miembros de la casa del rey de Acad.
Segunda de Reyes 10 del 12 al 14. Tradicionalmente se sitúa en Beit Kath, 6 kilómetros al noreste de Jenin, pero estudios recientes cuestionan esta ubicación. Cualquiera que haya sido su localización, probablemente fue un lugar de reunión y quizás un mercado para los pastores. Beter, nombre geográfico que significa división, cadena montañosa utilizada en Cantares 2:17 como una imagen emocional. La nueva versión internacional lo registra como colinas escarpadas. Betesda, nombre de un estanque de Jerusalén donde Jesús sanó a un hombre que había estado enfermo 38 años, Juan 5:2. El nombre apropiadamente significa casa de misericordia. La mayoría de los manuscritos antiguos identifican a Betesda como el lugar del estanque. Algunos manuscritos antiguos lo llaman Bexata o Betsaida. La tercera edición del Nuevo Testamento griego de las Sociedades Bíblicas Unidas coloca Bexata en el texto y en otras anotaciones a pie de página. Popularmente se creía que el agua del estanque tenía poderes curativos. En realidad, ese hombre sanado después de 38 años experimentó en el día de reposo derramamiento de la misericordia de Dios. Las referencias en cuanto a que los ángeles agitaban el estanque, Juan 5:3, parte B al 4, no se encuentra ni en los manuscritos más antiguos ni la mayoría de los posteriores. No obstante, dejando de lado el desacuerdo entre los manuscritos en cuanto al nombre del estanque o lo referente a los ángeles, el estanque ciertamente existió. En el día de hoy se identifica con la serie de estanques cerca de la iglesia de Santa Ana. Bet Esel, nombre propio que significa casa del líder o casa al costado, ciudad que utilizó Miqueas en un juego de palabras para anunciar el juicio sobre Judá alrededor del 701 a.C. Se quitaría todo respaldo a la casa del líder o a la casa de al lado, Miqueas 1:11. La ubicación podría ser Deir el Asal, 3 kilómetros al este de Tel Beit Mirsin. Bet-Faget, nombre geográfico que significa casa de las higueras sin madurar. Pequeñas aldeas ubicadas al monte de los Olivos cerca de Betania, sobre el camino que unía Jerusalén con Jericó o cerca de allí. En cada uno de los evangelios sinópticos se hace referencia a la aldea. Mateo 21:1, Marcos 11:1, Lucas 19:29. En todos los relatos, Betfagé es el lugar donde Jesús le dio instrucciones a los 2 discípulos para que fueran a buscar el pollino en el que cabalgarían para hacer su entrada triunfal a Jerusalén. Aquí también podría ser donde maldijo la higuera. Mateo 21 del 18 al 22, Marcos 11 del 12 al 14 y del 20 al 26. Aún en el día de hoy se puede encontrar tumbas con piedras rodantes a entradas semejantes a la que utilizó para sepultar al Señor. Bet-Gader, ciudad fundada o controlada por los descendientes de Aref, un descendiente de Caleb, Primera de Crónicas 2:51. Si esa es la lectura apropiada, probablemente sea la misma de Geder, Josué 12:13. Algunos estudiosos de Josué manifiestan que el texto original registra Geser o Gerar. Bet-Gamul, nombre geográfico que significa casa de la represalia, ciudad de Moab sobre la que Jeremías anunció juicio, Jeremías 48:23. Su ubicación estaba en la moderna Kirbet el Gemeil, alrededor del kilómetro 11 al este de Dibón. Bet-Hagán, nombre geográfico o sustantivo común que significa casa del huerto. El rey Ocosías de Judá, 421 a.C., se dirigió allí cuando huía de Jehú, pero este finalmente lo atrapó y lo mató. Segunda de Reyes 9:27. Tal vez sea la actual Jenin al sudeste de Tanaj.